Ok, bueno, pues buenos días. En la clase de ahora, pues vamos a hablar un poquito sobre la introducción a los lípidos o a las grasas también, ¿no? Em, y pues también vamos a hablar sobre los tipos de lípidos, importancia en el animal y las rutas metabólicas de esta. Dice, como una primera pregunta para introducirnos a los lípidos, dice, ¿por qué un animal puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber agua, ¿no? Em, Luis Francisco, dice, me falló el micrófono, profe. Le quería decir si la exposición que aparece en virtual es esta misma que estamos hablando o esa parte. Ok, sí es la misma, nomás que como viene representado en virtual, era pensando, pensando en que iba a ser exposición entre nosotros. Pero como nos cambiaron la jugada de que va a ser una exposición con la Academia de Bioquímica, eh, les comento que pues los temas se abren, las fechas pues cambian y también cambia el cómo los voy a evaluar. Entonces les mandé un correo el viernes creo, lo pueden checar para que en el correo ahí les digo en qué nos vamos a basar para evaluarlos. De que presentación 20%, creatividad otro 20%, no sé, ahí les expliqué. En cuanto a la pregunta de por qué un animal puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber agua, dice Natalia, por la reserva de grasa. Ajá, exactamente. Porque, como lo hemos comentado, ¿no? Em, el cuerpo empieza a generar energía a partir, pues, de carbohidratos y luego empieza a utilizar sus reservas de grasa. Tenemos, o sus reservas energéticas, ¿no? Entonces, y el agua, pues no tenemos como una reserva de agua como tal. Y si se han dado cuenta, y no lo terminé, no lo he terminado de aterrizar, el agua es importante en las reacciones químicas. Entonces, si no hay agua, pues perdemos también esa capacidad de generar esas reacciones químicas. Se modifica el pH, etcétera, ¿no? Entonces, al no tener reserva de agua como tal, pues podemos sobrevivir menos. Y en el caso de los lípidos, tenemos que almacena más del doble de energía que en el caso de los carbohidratos. Entonces, y es básicamente para eso tenemos a los lípidos en el cuerpo, ¿no? Básicamente no, porque pues tienen muchísimas más funciones. Entonces, lo que pasa es que cuando consumimos mm, más energía de la que gastamos, sí almacenamos energía en forma de glucógeno, pero acuérdense que el glucógeno es una forma de almacenarlo y gastarlo rápido. Entonces empezamos a almacenar lípidos más que nada como una reserva energética en momentos donde vamos a estar sin comer. Más que nada es un método evolutivo para pues, muchos animales, por ejemplo los osos que sabemos que tienen capas de grasa bastante grandes. Uno, que les sirve como aislante térmico, o sea, para vivir en condiciones pues de mucho frío. Y otro, porque hibernan, porque pues pasan mucho tiempo sin comer, precisamente porque en estos tiempos de invierno pues todos los animales se esconden y al estar mucho tiempo sin comer empiezan a gastar sus reservas de energía, ¿no? Entonces aquí un primer enfoque a la diferencia entre grasa como energía y carbohidratos como energía. ¿Dudas, comentarios con esto? Natalia, ¿me recuerdas al final para ponerte tu participación? Bueno, en sí, ¿qué son los lípidos? Los lípidos básicamente los relacionamos mucho a lo que son las grasas, pero como les digo, pues va mucho más allá de la grasa. Em, Se definen como moléculas orgánicas insolubles en agua. Esto es la principal característica de una grasa, que no se combinan o no se disuelven con el agua, pero sí se pueden disolver en solventes orgánicos como el éter, la acetona, el cloroformo. Estas sustancias permiten combinar la grasa con, o los lípidos con
con estas sustancias, éter, cloroformo, y que se empiezan a disolver como si fuera azúcar y agua, ¿no? Su composición química es principalmente carbohidratos, hidrógenos, oxígenos y a veces se agregan nitrógeno, fósforo y azufre. Esto pues varía también sobre la complejidad química de los lípidos, pero pues principalmente son sencillos, así, carbono, hidrógeno y oxígeno. Dice aquí que el enlace característico es un enlace que se llama enlace éster, que es por el grupo funcional que contienen estas moléculas. Y acuérdense, enlace característico porque los aminoácidos se unen entre aminoácidos por enlace peptídico. Los carbohidratos se unen entre carbohidratos por enlace glucosídico. Y en el caso de los lípidos se unen por enlace éster, ¿no? De ahí que se haga este énfasis. Principal característica es que sirven como reserva energética. Y pues ya les dije, ¿no? Más del doble que los lúcidos y proteínas. ¿Y dónde los encontramos? Principalmente en el cuerpo, lo podemos encontrar en gran cantidad entre los tejidos. Eh, Forman un tejido que se llama tejido adiposo, que lo conocemos como grasa, ¿no? Y pues dentro de sus funciones tenemos a la grasa subcutánea. Aquí, por ejemplo, esta vendría siendo la piel con sus vellos. Y en la parte profunda de la piel tenemos como un tejido grasoso, representado así como con amarillo. Dice la grasa subcutánea en el animal sirve como reserva energética y aislante térmico. Es como su función a grandes rasgos. Reserva energética porque pues ya lo comentamos, son moléculas que guardan energía. Y aislante térmico porque permite mantener la temperatura en un lado, ¿no? O sea, de que si la temperatura está fría por fuera, pues que no enfríe pues, a los órganos internos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ah, bueno, pues y aquí en la imagen, pues yo creo que no están tan familiarizados, ¿no? La grasa es un tejido vivo, aunque estemos hablando de lípidos, eh, pero son células, o sea, la grasa en sí son células. Estas células aquí están representadas. Básicamente su composición es puro lípido, o sea, pura grasa. Em, por ejemplo, en esta imagen de aquí, en esta célula de aquí, pues vemos que tienen citoplasma, mitocondrias y todo, ¿no? Y su núcleo. Aquí básicamente es un núcleo, cito, bueno, si les tuviera que dibujar, por ejemplo, este es el núcleo y el citoplasma de la célula es así, o sea, de que es súper delgadito. O sea, esto es el citoplasma, esto es el núcleo y esto es la grasa o el lípido, ¿no? Que se guardan en forma de triglicéridos. Entonces por eso se ven así como amarillas. Y estas células de aquí, que son los adipocitos, su función es pues guardar la energía en forma de lípidos. Entonces, tienen un tiempo de vida. En humanos creo que estas células pueden vivir hasta 9 años. Entonces, por ejemplo, las personas, también se dan los animales, eh, pero estas células lo que hacen es de que mandan hormonas, de que si tú le quitas la grasa a esta célula, como su función es guardar grasa, va a mandar hormonas para decir, oye, me hace falta grasa, ponte a comer. Entonces, si tú ¿cómo se dice? Pues las dejas hambrientas porque le quitaste la grasa, o sea, no sé, hiciste ejercicio, estuviste a dieta, bla, 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 entonces le quitaste la reserva de grasa. Pero pues su función de esta célula es guardar grasa, entonces va a empezar a mandar hormonas para que te dé hambre y que esa célula pues vuelva a guardar grasa. Porque el cuerpo piensa, si en algún punto generaste, me creaste, o sea, fue por una necesidad, entonces el cuerpo empieza a decir, si vuelve a ocurrir esta necesidad, yo me tengo que preparar. Entonces se empieza a liberar esas hormonas para que vuelvas a comer y pues se vuelva a llenar de grasita esta célula. Por eso yo creo que es difícil eh,
bajar de peso, ¿no? Porque están estas células queriendo pues hacer su función. Bueno, me desvié. Eh, la importancia biológica de los lípidos en general, ¿no? Hay muchos tipos de lípidos, pero principalmente, pues como ya enfade yo creo, pues es reserva energética, almacenan energía a largo plazo. La capacidad que tienen de guardar mucha energía en poco espacio se hace más que nada para tiempos de escasez, para tiempos de largo plazo. Luego dice que es estructural, forman las membranas de las células. Y aquí les pongo esta imagen de una membrana de la célula. Esto es porque los lípidos, al ser hidrofóbicos, es decir, que repelen el agua, permiten al cuerpo hacer como compartimientos. Y las células pues son esos compartimientos. Entonces, en el cuerpo está célula 1, célula 2, célula 3, y entre cada una de estas células tenemos agua y adentro de estas células tenemos más agua. Entonces, para separar espacio 1, espacio 2, esto, esto de aquí son lípidos. Esto, ay, bueno, es un dibujo extraño. Eh, pero sí, eso de aquí son lípidos. O sea, la membrana, la periferia, vienen siendo pues estos lípidos para poder separar un espacio con agua de otro espacio con agua, ¿no? No sé si me expliqué. Bueno, entonces los lípidos forman parte de las membranas celulares. Y luego tenemos tenemos la función de regulación. El cuerpo, acuérdense que se regula con hormonas. Y si se acuerdan, las hormonas son, son proteínas. Pero habíamos comentado que hay proteínas que se pueden combinar con lípidos, que son las proteínas complejas. Entonces, ahí tenemos estas hormonas y específicamente las hormonas esteroideas. Y no sé si han escuchado esta palabra de esteroides, eh, que los esteroides son anabólicos, ¿no? Que, los fisicoculturistas o estas personas que hacen energía y quieren tener de que mucha masa muscular usan los famosos esteroides, ¿no? Pues son un tipo de hormonas que básicamente son los estrógenos, los andrógenos, la testosterona, son las hormonas sexuales. Y estas hormonas tienen la característica de que tienen esteroides en su estructura química y los esteroides pues son lípidos. Esta característica de las hormonas eh, que tienen esta característica lípida les permite atravesar las membranas sin permiso. ¿Por qué les digo sin permiso? Porque no, le voy a dar tantito zoom para enfocarlos aquí en la membrana. La membrana tiene como canales, son proteínas de transporte. Entonces básicamente la célula decide qué entra y qué sale de la célula a través de estas proteínas de transporte. Pero los lípidos entran sin permiso. O sea, los lípidos pueden entrar por aquí. Cada una de estas bolitas con estos como palitos de aquí representan fosfolípidos, que son lo que forma la membrana, ¿no? Si se fijan, toda la membrana está como representada por estas bolitas. Entonces, los fármacos y las hormonas lipídicas o esteroideas entran sin permiso a la célula y actúan mucho más rápido. Entonces, y bueno, pues tienen muchas funciones. En el caso de las hormonas sexuales, pues tienen funciones, por ejemplo, de crecimiento, de regulación, tanto fisiológica como también de estado de ánimo, etcétera. Y luego tenemos... ¿Alguien iba a comentar algo? Ah, ok. Y luego tenemos las prostaglandinas, que también es un tipo de moléculas que ayudan a regular. Principalmente las prostaglandinas participan por ejemplo, en el dolor. Cuando tenemos dolor liberamos prostaglandinas. Y pues ahí el dolor pues es una señal de alerta que ayuda pues a regular ciertas funciones.
Entre otras muchas más funciones las prostaglandinas, ¿no? Pero pues ahí están. Otra importancia biológica tenemos que sirven de protección y protección térmica, ¿no? Protección, por ejemplo, en el caso de los osos o de los animales que están muy pachoncitos, tienen una capa gruesa de grasa que los amortigua contra golpes, por ejemplo. Y también protección térmica porque básicamente lo que ahorita les comentaba, o sea, permite mantener la temperatura de un lado sin que, pues sí, como un termo, ¿no? O sea, que guarda lo caliente en un lado y aísla del frío. Y por último, transportadora. Existen las lipoproteínas, por ejemplo, ahí dice en la sangre, ¿no? Que transportan tanto nutrientes, pero esto de transportadora, de transporte, perdón, tiene mucho que ver con esa característica que les comento que traspasa cuando algo tiene lípidos en su estructura molecular, tiene la capacidad, por ejemplo, de traspasar las membranas celulares. Entonces, en sí los lípidos pues son muy importantes en el cuerpo, principalmente por esto que les digo, de que forman la estructura de las células, la estructura de las membranas de las células. Sin lípidos, pues las células no tienen esta estructura y serían más inestables. Y bueno, pues aquí les pongo una imagen de una vitamina, porque pues también están presentes en la estructura química de ciertas vitaminas. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, los lípidos se pueden clasificar según, básicamente se clasifican según su capacidad de formar jabones o no. Y a esa capacidad de formar jabones le decimos saponificables. Los lípidos saponificables dice que contienen ácidos grasos en su estructura química y reaccionan contra una base fuerte. A ese proceso se le llama saponificación y forman jabones. Estos lípidos saponificables tenemos a los simples, que básicamente son los ácidos grasos, los triglicéridos, las ceras, fosfolípidos y esfingolípidos. Todos estos en su estructura química tienen ácidos grasos. Entonces, dicho de otra forma, los ácidos grasos son como la unidad de los lípidos en el cuerpo. Los triglicéridos es como guardamos o sí, como guardamos la reserva energética. En las células que ahorita les comentaba de los adipocitos, lo que está dentro amarillo básicamente son puros triglicéridos. Y los triglicéridos están formados por ácidos grasos. Los fosfolípidos son los que les comentaba que forman la estructura de la membrana celular y en su estructura también hay ácidos grasos, ¿no? Entonces, los ácidos grasos digamos que son los importantes hablando de los lípidos. Son como los aminoácidos de las proteínas, pero en los lípidos. Más adelante pues vamos a hablar cada uno de estos. Y luego tenemos los insaponificables. Estos tienen estructura pues básicamente lípidos, pero no tienen ácidos grasos como tales. O sea, su estructura química pues más adelante lo voy a explicar, ¿no? Pero al perder los ácidos grasos, cuando se combinan con un ácido, con una base fuerte, perdón, no forman jabones, no sufren esta reacción y de ahí que se empiecen como esta clasificación. Ahí tenemos a los esteroides, que son estas hormonas sexuales que les comentaba, terpenos e icosanoides, pues otro grupo de lípidos. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Bueno, la gran mayoría de los lípidos en el cuerpo animal son estos de aquí, los saponificables. Por eso los nazis hacían jabones de los judíos. No sé si sabían esto, ¿no? Porque pues tomaban las grasas de los judíos ya que los pues mataban y, y hacían sus jabones. Con eso se bañaban. Bueno, el dato creepy de ahora. La estructura química básica de los ácidos grasos, que les digo que son los lípidos importantes en el cuerpo animal, em, son muy sencillos si se fijan aquí. O sea, básicamente son carbonos, hidrógenos y oxígenos, ¿no? Tienen al grupo ácido carboxílico en su estructura. Em, los ácidos grasos los podemos clasificar en saturados e insaturados. Bueno,
haciendo el énfasis de que básicamente un lípido son hidrocarburos con grupo carboxilo. Básicamente, básicamente eso es un lípido, ¿no? Pero tienen que ser largos, o sea, los lípidos no son cortos, son cadenas largas, porque como su función es almacenar energía, eh, bueno, más bien por eso tienen esta capacidad de almacenar energía, porque pues, en realidad son moléculas grandes. Y bueno, a lo mejor ustedes ya han escuchado esto, que están los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los saturados, característica es que son sólidos a temperatura ambiente. O sea, de que tú ves la grasa y ahí está, pues sólida, ¿no? Como la grasa de los animales. O sea, pues no sé si han visto grasa en los animales, o sea, de que literal la grasa, ¿no? Pues es como una bolita o, bueno, dependiendo del animal. En el caso de los gatos, se ven bien bonita la grasa de de los gatos. Es una, así como una gomita, no sé. Y en el caso, por ejemplo, de los demás animales, está como todo rugoso. No sé, el caso es que se ve sólido, ¿no? En el caso de los ácidos grasos que son insaturados, generalmente los conocemos a estos ácidos grasos insaturados porque son más saludables. La diferencia bioquímica entre uno y otro es que tienen dobles enlaces. Y esto hace que a temperatura ambiente sean líquidos, como los aceites. Y pues la grasa de los pescados pues también es así aceitosa. Entonces, en la imagen de abajo estamos viendo en la parte de arriba un ácido graso saturado. Tiene puros enlaces simples, a excepción del ácido carboxílico. Pero en el insaturado tenemos dobles enlaces. Entonces, estos dobles enlaces básicamente hace que la molécula sea más como inestable, por así decirlo. Entonces, de ahí que los veamos como líquidos, porque pues básicamente están como más maleables. En cambio, los ácidos grasos saturados son más estables y a temperatura ambiente pues se ven sólidos. Característica de estos ácidos grasos, los animales no siempre pueden sintetizar todos los ácidos grasos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el linoleico y el linolénico, que pues estos, acuérdense que cuando hablamos de algo que es esencial en bioquímica o en nutrición, se refiere a que es esencial en la dieta. No lo puede sintetizar, entonces es esencial en la dieta. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, los ácidos grasos insaturados, les digo, son más maleables. Fíjense aquí como en la imagen lo pone así como doblado. Eso hace que en una temperatura ambiente lo veamos en líquido. Pues se acomodan como quieren básicamente en su medio físico. Em, Curiosamente, en las primeras clases, si se acuerdan que hablamos sobre los tipos de enlaces covalentes, sabemos que el enlace simple es más débil que el enlace doble. Pero en el caso de los ácidos grasos, les digo que los ácidos grasos insaturados son más saludables porque los podemos degradar más fácil. Y a mí al principio me hacía mucho ruido de que, ¿por qué si tienes dobles enlaces son más fuertes y por qué los degradamos más fácil? O sea, está como un poquito, pues curioso ese lado, ¿no? Y de hecho, entre más insaturado sea, entre más dobles enlaces tenga, más saludable es. Y básicamente es porque su estructura es más inestable. Entonces, al ser más inestable, entre más dobles enlaces tiene, pues más como dobleces tiene. Y por lo tanto la molécula es más inestable como que en ciertos puntos. Y para el cuerpo es más fácil degradarlo. En cambio, cuando es completamente saturado, es una molécula más estable y pues digamos que el cuerpo tra- trabaja un poquito más para deshacerlos, ¿no? De ahí que los ácidos grasos insaturados sean más saludables. Entonces, los ácidos grasos insaturados se clasifican como monoinsaturado cuando solamente tiene un doble enlace. Mono es de uno. Y poliinsaturado, pues es de que tiene múltiples dobles enlaces en su cadena. Em,
Y pues les repito, ¿no? Entre más dobles enlaces en la cadena, más saludable es, más fácil para el cuerpo trabajar con él. Dice a temperatura ambiente, pues los vemos como líquidos. Eso es porque forman como codos en su estructura química, este tipo de codos que estamos viendo aquí. Y dificultan su empaquetamiento, o sea, no lo pueden poner como tan firme, tan sólido. Entre los ácidos grasos insaturados, hoy perdón, tenemos el aceite de oliva, el aceite linoleico. Bueno, hay varios, ¿no? Ahí están esos dos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice, dependiendo del número de dobles enlaces, puede clasificar. Ah, bueno, esto ya se los comenté. Monoinsaturado, un doble enlace. Poliinsaturado, varios dobles enlaces. Una muestra para hacer como la diferencia, por ejemplo, entre, aquí dice el ácido palmítico, que es un lípido de 16 carbonos, que es saturado, se necesita una temperatura de 63 grados para para fundirse, es decir, para que se haga líquido, por así decirlo. Y a esta temperatura, digamos que el cuerpo ya lo puede trabajar más fácil. Pero el ácido palmitoleico, que también es de 16 carbonos, pero nomás, bueno, tiene dos dobles enlaces, uno en el primer carbono y el otro en el 9, se funde a 0 grados. O sea, la diferencia de energía, si se fijan, es pues, pues, pues es abismal, ¿no? Con dos dobles enlaces, pues a temperatura ambiente lo podemos ver como líquido y la cantidad de energía que pues el cuerpo requeriría para trabajar con él, pues ni siquiera ocupa aplicar energía extra. En cambio, el palmítico, pues sí, no bastante. Entonces de ahí la diferencia. ¿Dudas con esto? Entonces para que visualicen la diferencia cuando dicen de grasas saludables y grasas no saludables, pues es la cantidad de energía que el cuerpo requiere para, para moldear la molécula y pues poderla trabajar adentro de las células. De ahí que algunas grasas ni siquiera las puedan trabajar y si se acumulan, se empiezan a acumular pues en las arterias, porque ocupan mucha energía, mucho calor para empezarla a fundir y que pues pueda penetrar en las células y trabajar con ellas. Acuérdense que somos lo que comemos. Bueno, importancia en la salud, pues básicamente eso, ¿no? Tenemos los ácidos grasos saturados. Dice el consumo excesivo de ácidos grasos saturados puede estar asociado con aumentos de colesterol de baja densidad. Este colesterol de baja densidad se conoce como el colesterol malo, LDL, Low Density Lípido. Entonces lo que pasa es que este se empieza a acumular, se empieza a hacer como una placa, que es este de aquí que les está señalando, este de aquí. En cambio, los ácidos grasos insaturados y especialmente los poliinsaturados, acuérdense que entre más dobles enlaces, más fácil de trabajar en el cuerpo. Estos se consideran como de alta densidad y estos son los que circulan adentro de la sangre y que pueden formar parte de las células, de las membranas de las células, los que se pueden convertir a hormonas, etcétera, ¿no? Entonces, el HDL de alta densidad es el colesterol bueno, las grasas buenas, que nacen a partir de los ácidos grasos insaturados. Y el LDL o de baja densidad es el colesterol malo, que nace de los ácidos grasos insaturados. LDL forma la placa y fíjense, esta placa puede ir creciendo y creciendo hasta tapar la arteria. Y el colesterol bueno circula en la sangre sin problema, haciendo pues la función de los lípidos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, por ahí, no sé si han escuchado que están las grasas trans. Y las grasas trans básicamente son ácidos grasos insaturados que las transforman a su estructura saturada, por así decirlo. Los ácidos grasos trans tienen, cuando se habla de una
solución trans es que la cadena es recta. Bueno, aquí dice cis y aquí dice trans. La cadena cis o el ácido graso insaturado cis pues mantiene su forma natural, que es la del codo. Cuando tenemos un ácido graso insaturado en codo, lo vamos a ver de forma líquida en su estado natural. Pero en la industria alimenticia utiliza estos lípidos buenos, que naturalmente son buenos, y los transforman. Hacen, pues básicamente por trans se refiere que hacen como un cambio espejo. Por ejemplo, aquí tenemos el radical arriba y el radical arriba. Y en el trans el radical está como al contrario. Y eso hace que la molécula como que se voltee y se mantenga así estable. Entonces, estos ácidos grasos tienen lo malo del doble enlace y de estar recto. Porque ahorita les comentaba que en los ácidos grasos de cadenas simples saturados, el cuerpo no puede trabajar con ellos tan fácil porque son muy estables al estar rectos. Y ahora súmenle que tiene dobles enlaces que son más, eh, que hacen más fuerte la molécula, pues más estable todavía. Entonces el cuerpo batalla mucho para trabajar con estas grasas trans, que son las que encontramos en las abritas, en las galletas, en todo lo bueno básicamente, en todo lo rico. Pero pues sí son muy malas para el cuerpo. Entonces, si para el cuerpo es difícil trabajar con los ácidos grasos saturados, pues ahora mucho más difícil trabajar con los ácidos grasos de tipo trans. Entonces, los vamos a ver como sólidos, semisólidos a temperatura ambiente. Uno muy innecesario, un alimento muy innecesario que sea un ácido graso trans es la famosa margarina, que utiliza aceite vegetal líquido, pero la industria alimenticia la transforma en algo parecido, en algo sólido. ¿Cómo lo hace sólido? Empieza a transformar las moléculas cis en su versión trans para que se vea sólido como si fuera una mantequilla. Entonces, por ejemplo, las mantequillas son ácidos grasos saturados, pero no son trans. Y la margarina son ácidos grasos insaturados, pero en su versión trans. Y por eso eh, ¿cómo se dice? Em, pues mantequillas, parece sólido. Y muchas personas piensan, ay, pues es que es de origen vegetal, es más saludable. Pero no, por la transformación que tuvo, ¿no? Si fuera en su versión natural, en su versión cis, pues sí. Dice, estos ácidos grasos se forman por un proceso que se llama hidrogenación de aceites. Básicamente toman los aceites en su versión cis, se hidrogenizan y se forman esta cadena recta. Y lo que hacen los ácidos grasos es que aumentan el colesterol malo y pues se acumula en el cuerpo formando la placa en las arterias y es un riesgo cardiovascular. ¿Dudas, comentarios con esto que les platiqué? Muy bien. Em, bueno, la siguiente clase voy a continuar con los triglicéridos para, para que tenga un poquito más de continuidad. ¿Dudas?